te confronta con cosas como la guerra, la muerte, el horror. Te quita esa parte de que, o sea, tú ya no puedes ver más allá porque él te lo expone explícitamente. Vamos a ver 162 piezas en conjunto de la obra de Otto Dix, que es la primera exposición de esta magnitud que se hace en México. Entonces creo que es una gran oportunidad de ver la obra de este gran expresionista alemán. A mí me encanta Otto Dix. Me aterroriza un poco también. Creo que ya lo siento como un amigo muy cercano. Como siempre en esta serie trataremos de descifrar las complicaciones de planeación, organización y ejecución en un evento artístico en nuestro país, ya sea una ópera, una obra de teatro, un ballet o una exposición de artes plásticas. En esta ocasión, el Museo Nacional de Arte trajo una muestra sin precedentes del pintor alemán Otto Dix, un artista que convirtió en tinta las contradicciones del ser humano. Yo soy Ariel López Padilla y esto es Tras Bambalinas. La exposición Otto Dix surge dentro del marco del Año Dual México-Alemania. Es de las últimas actividades que se está teniendo, es de las actividades culturales más importantes y se definió que fuera el Museo Nacional de Arte donde se recibiera esta gran exposición. En realidad fue una idea sobre todo del Goethe Institut al principio y invitó a participar primero al Museo Marco de Monterrey y después nosotros empezamos a participar de este proyecto a principios del año pasado. Also ich bin der Meinung, es macht großen Sinn, Dix in Mexiko zu zeigen, vor dem Hintergrund auch der mexikanischen Kunstgeschichte und der sehr guten Gegenwartskunst, die es in diesem Land gibt. Es gibt in Mexiko eine Form, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, für die die Moralisten ein wunderbares Beispiel sind. Und manchmal scheint es fast, als wenn Orozco oder Siqueiros oder Diego Rivera Dix möglicherweise wahrgenommen haben und seine Form der der Realitätsannäherung, der Realitätsinterpretation, auch des politisch engagierten Blicks auf die Realität. Und ich glaube, dass das mexikanische Publikum tatsächlich den Dix in einer ganz eigenen Weise rezipieren wird. Estamos pensando que trabajaremos en 8 días que se haga el montaje de las piezas. En esos 8 días debemos hacer el montaje de las 162 piezas, de todo el cedulario, o sea, es decir, todos los textos que van a ir en sala, y también vamos a contar con 2 espacios de proyección. Entonces, en esos días tendremos que hacer todos esos trabajos con el equipo de museografía y también la gente de bodega de tránsito. Ellos son los que se encargan de todo lo que implica el movimiento, desembalaje y en su momento el embalaje de las piezas. Dentro del departamento de curaduría nos dividimos a los proyectos de acuerdo a la función o a la investigación personal de cada curador. Me encargaron este proyecto, entonces yo fui el enlace curatorial del departamento de curaduría del Museo Nacional de Arte con la curadora alemana Ulrike Lorenz. Realmente la curadora ya tenía, al tener tan definidos estos núcleos, pues ella ya tenía bastante claridad sobre cuáles eran las ideas espaciales. Eso es interesante porque en las museografías debe de haber un vínculo muy estrecho con los curadores. El área de museografía, la primera herramienta que tiene como tal es una lista de obra, es en donde se van a encontrar todos los datos técnicos
Como enlace curatorial, yo tenía el papel de dar como estas comunicaciones entre la curadora, entre nuestra institución, el MUNAL, y las instituciones prestadoras de obra. Entonces yo tenía que dar seguimiento y tener contacto también con el Museo Marco en Monterrey, de ver cómo iba el estatus de los préstamos, de ver qué préstamos caían, qué préstamos nos aceptaban o qué préstamos nos cancelaban, que pues sí, siempre pasa eso. Esto es un proyecto que empezó desde hace más de año y medio, donde empezaron a darme todas las listas también de la curadora, donde ella quería qué piezas, de qué institución, de qué museos, de qué colecciones privadas. War super fantastisch. Es war mir eine große Freude, mithilfe dieser Ausstellung mexikanische Museen und Kollegen kennenzulernen. Initiator war das Goethe-Institut, zweifelsohne, das mich nach Mexiko gebracht hat. Wir haben uns verschiedene Museen hier angeschaut in Mexico City. Wir sind dann auf das MUNAL gekommen als den angemessenen Museumsort für diese Ausstellung. Para México también va a ser muy importante que esté aquí porque es como, en este caso van a venir más obras que las que han estado jamás expuestas en este país. Ya que empecé a estudiar, a leer y a explorar muchísimas cosas de su obra, creo que me di cuenta que es muchísimo más que solamente vincularlo hacia la guerra. Me parece que por eso el título de la exposición es muy acertado, o sea, violencia y pasión, porque sí, fue cosas muy violentas en un siglo de los extremos, en Europa y en Alemania sobre todo, pero también como ese aspecto pasional como artista, que él, a pesar de que vivió tormentos, que podríamos tal vez llamarlo así, lo disfrutó, ¿no? Sabía que era parte todo de la vida y al final podemos ver en esta exposición cómo disfrutó su trabajo, disfrutó la época, o sea, con sus altos y sus bajos, pero creo que es un personaje que nos permite ver cómo es vivir desde lo más feliz hasta lo más feo. Ya teniendo la aprobación del proyecto como tal, después es el proceso de construcción. Los planos nosotros los tenemos que saber leer, saber exactamente las medidas, las escalas de todo lo que se nos pide. A nosotros debemos de terminar con unos tableros que se nos están asignando ahorita, donde tenemos que cortar ellos nos dan unas medidas, nosotros tenemos que sacar estas medidas exactamente. No podemos dar ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Esta otra es la trinchera, que también es a base de polines. Esta trinchera también se nos dan unos planos, se nos dan medidas específicas y todo para poder nosotros elaborar. Esto nosotros lo cortamos, lo perfilamos aquí y tenemos que subir allá a salas a terminar el trabajo. Posteriormente, pues es el proceso de pintado de las salas. Bueno, yo estuve en mucha relación con el equipo de Marco primero para todas las cuestiones de los préstamos y concretar las diferentes colecciones que iban a venir a México. También estuve a cargo de organizar la logística de la llegada a México, la dictaminación y todo lo que tenía que ver con seguros para que las piezas pudieran venir a México. También normalmente estoy involucrada con la cuestión de la supervisión de la producción, el diseño museográfico, digamos que todo esté y vaya encajando y vaya embonando a tiempo. Son 162 piezas las que vamos a tener en la exposición
y bastante de esas piezas son papel. Desde la conservación, la iluminación que vamos a tener en las salas va a tener que ser una iluminación adecuada para recibir papel. El área de electricidad, en este caso, lo que trabajará es toda la iluminación. Bueno, estos son los planos que se le envían a la curadora, es la propuesta. La curadora es alemana, vive allá, entonces toda la comunicación que tuvimos y que hemos estado teniendo con ella es vía mail. Entonces, lo que se genera es una presentación en donde se hace toda la propuesta museográfica. Ya teniendo el alzado de obra, se define cuántos son los metros lineales de obra que se tienen por cada núcleo. Y entonces se hace la división de todo el área de temporales, que son 990 metros cuadrados, y se divide entre los metros lineales que se tienen. Aquí es el recorrido y aquí podemos ver cómo en esta área del laberinto va a ser una circulación mucho más apretada, porque también es la idea de la curadora. Esta área es donde se considera un poco el apéndice, entonces es un recorrido totalmente lineal. Termina en la tienda del museo. En este plano ya es toda la numeración, entonces la curadora ya va a poder encontrar cuál es la relación específica que van a tener. Ya empiezan a aparecer estas reproducciones de las que les hablaba, los textos. El montaje de la exposición es un poco más complicado que de costumbre. Las salas no son muy amplias. Hay un laberinto al principio que restringe el paso de la gente un poco, pero que de todas formas teníamos que quedar de acuerdo con el museógrafo que fuese de tal medida que sillas de ruedas sí pudiesen pasar. Lo mismo en una pantalla que está también dentro de la exposición. Y luego ya una vez inaugurada necesitamos que la gente, pues que haya un flujo continuo y que no se atore nadie ahí, porque justo es el principio. Entonces tenemos que hacer al público partícipe de estos problemas que tienen la exposición, pero que a la vez la hacen también mucho más especial. La idea del diseño museográfico es que la gente pueda ver de manera más íntima esta especie de laberinto, en donde uno empieza a sentirse sofocado y empieza a ver estas piezas mucho más de cerca, que es un poco la sensación que queremos generar en el público cuando entra a esta exposición. Die Ausstellung ist ja in 7 Themenkapitel geteilt, damit das überhaupt fassbar wird, die Komplexität des Werkes. Und das haben wir dort ein erstes Mal ausprobiert. Ich kann aber sagen, die Ausstellung wirkt im Munal noch einmal ganz anders, ganz eigen. Eine hochkonzentrierte, sehr beeindruckende. Tenemos piezas, o sea, desde el 1913, que era estudiante de la Academia de Artes en Dresde, hasta el último año, donde muere en 1969. Son 6 países los que nos prestan. Hay obras de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, de Suiza, de Holanda y también de Gran Bretaña. Como ya vimos, el trabajo curatorial, el diseño y la museografía son imprescindibles para el concepto de una exposición como esta. Lo mismo ocurre con el desmontaje, la pintura y la construcción, y de todos los preparativos del espacio donde se exhibirán las obras. Llegó el momento del arribo de las obras, y también es un proceso fascinante. Deben de permanecer 48 horas en lo que se le llama el reposo, pues tenemos que entender que las piezas viajarán y hay cambios climáticos, hay cambios de presión, hay cambios de humedad, entonces las piezas en estas 48 horas digamos que se estabilizan y hasta las 48 horas podremos empezar a hacer la apertura de las cajas.
cuando las piezas llegan al museo, nosotros hacemos el reporte de condición para posteriormente informar a cada una de las colecciones y avisarles que las piezas llegaron sin ningún contratiempo al museo, que se están montando con todas las medidas de cuidado que ellas nos solicitaron cuando firmaron el acuerdo de préstamo para esta exposición. Y en algunas ocasiones las colecciones mandan couriers o comisarios que bueno, ellos se encargan, en el caso en el que nos visitan, de hacer el dictamen, y nosotros también, bueno, estamos ahí con ellos para verificar las notas que ellos toman. Y también durante este registro nosotros nos encargamos de tomar fotografías para tener el archivo en imágenes. I'm a courier for Otto Dix paintings from Germany. And the works so far arrived safely. I'm very happy with that, and now we're going to install them. Actually, it's a very nice exhibition, I think. And it's very nice paintings. I learned a lot about Otto Dix. They are in very good, most of them are in very good condition, so it's not tricky from the conservator's point of view. I'm very happy with that. Estas son las hojas de sala que tienen las piezas que participan en esta exposición. El Departamento de Museografía les otorga un número, que se llama número museográfico, a cada una de las piezas para poder ubicarlas en las salas, y así se pegan en los muros para que cuando las piezas llegan al museo, nosotros sepamos, bueno, el área de registro de obra sepa a dónde se van a colocar cada una de esas piezas. Creo que el número de piezas es el justo para que pudiéramos presentar una exposición en donde tenemos bastante espacio para ver algunas piezas que lo necesitan. En algunos otros espacios, como ustedes podrían ver al principio de la exposición, hay espacios muy pequeños, pero esto es a propósito. El chiste será pues que el recorrido tenga una congruencia siempre en las técnicas. Creo que es un espacio que finalmente le dio una presentación muy digna a las piezas de Otto Dix, que además son maravillosas. Estamos a 6 días de la inauguración, que es el martes 11, y bueno, en el proceso de montaje ya vamos en el día 6 y aproximadamente llevamos como 100 piezas ya montadas. Hemos avanzado realmente mucho y bueno, nos faltan prácticamente como unas 60 piezas para poder lograr nuestro objetivo y terminar el sábado que viene. Realmente el esfuerzo de todos los equipos, tanto de bodega de obra como de los museógrafos, ha sido muy grande. Hemos logrado como salir avante en el montaje. Man fühlt sich vor den Bildern von Otto Dix immer wieder auf die eigene Existenz zurückgeworfen. Eine Existenz, die ja nichts mehr mit dem Anfang der 20er Jahre zu tun hat. Wir leben heute am Beginn des 21. Jahrhunderts. Wir können nicht behaupten, dass es keine Kriege in dieser Welt gibt, dass es keine Gewalt gibt. Und insofern fühlen wir uns im Grunde genommen in unserer eigenen Realität
mit Dix abgeholt, von Dix auch interpretiert. Und ich glaube, dass der Realismus von Dix extrem, in seiner ganzen Ambivalenz, extrem zeitgenössisch und lebendig ist. Bueno, en el área de difusión tenemos que coordinar precisamente toda la difusión, entonces tenemos que desde un tiempo antes crear una campaña, sobre todo es en redes en la que creamos expectativa en el público para que vayan pensando en que va a haber una exposición grandiosa que viene en tal fecha. Y lo que hacemos también es crear campañas en medios impresos, en publicidad urbana como Metrobús, parabuses, en el metro, en muchos sistemas de transporte colectivo. Entonces organizamos todo esto para que una vez que inaugure la exposición vayamos difundiendo por todo México. Y bueno, además vamos viendo también las obras y vamos seleccionando cuáles de las obras nos parecen más llamativas para hacer la difusión de estas y entonces tenemos que ver el pago de derechos o qué restricción tiene la obra. También con las áreas de museografía pues vemos cómo están montadas las salas para ver cómo va a ser la movilidad del público. También tenemos que promover el catálogo. Este es el catálogo de la exposición, donde las tres instituciones que generamos esta exposición, Mar Comunal y el Instituto Goethe, nos pusimos de acuerdo para crear esta publicación, donde viene todo el universo de la exposición, desde los textos temáticos de cada núcleo, vienen introducciones también por parte de las autoridades de cada institución que tuvo que ver con esta exposición, al igual que datos biográficos y ensayos de la curadora, donde podemos entender muchísimo más la vida y obra de Otto Dix, y que bueno, vienen además todas las piezas que componen la exposición, fotografías familiares, cuadros y tomas fotográficas de obras desaparecidas durante la dictadura nazi. Y bueno, aquí podemos tener como una ilustración mucho más amplia del universo de Otto Dix, de las piezas que están presentadas en el museo y que bueno, además componen la memoria histórica de la propia exposición. Tenemos obras, como les comentaba, estas fotografías de las obras que fueron destruidas durante el Tercer Reich en Alemania, o piezas desaparecidas que no tenemos, nadie tiene certeza de dónde se encuentren. Puede ser que estén destruidas o puede ser que estén todavía por ahí en alguna bodega o hasta en alguna casa. Tenemos todas las reproducciones a color y bueno, con una calidad excepcional de cada una de las piezas. Y vale la pena comentar que algunas de estas piezas de hecho no tienen registros fotográficos, se tomaron el registro para poder tenerlas en este catálogo. Dentro del catálogo también tenemos esta imagen de es el único animal que viene representado de hecho en la exposición, es una hiena, donde Otto Dix hace una alegoría justamente al sistema político que se vivía en Alemania en ese momento. Entonces la hiena representando justamente al sistema nazi. Y bueno, tenemos aquí la portada de este catálogo que fue impreso aquí en México y que pueden verlo en el museo, comprarlo y adquirirlo aquí. Este catálogo que bueno, consta y es la memoria de toda esta exposición. Y aquí estamos, a punto del estreno. Ya vimos la presentación a medios de comunicación, el trabajo de promoción y el contenido del catálogo. Semanas de preparación que culminan en este momento. La inauguración, la gran fiesta, la consumación del propósito fundamental de todo este proceso, que el público asista. La Secretaría de Cultura les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición Otto Dix, Violencia y Pasión, en el marco del año dual México-Alemania 2016-2017. Mucha gente piensa que viene a ver arte porque es algo bonito y algo inspirador y algo etéreo y maravilloso. Y esto sí es una maravilla, pero
te mueve más sentimientos, te mueve más cosas. Dix hatte einen Leitspruch, der hieß, trau deinen Augen. Das heißt, sehen, was da ist und versuchen, an die Gründe, an die Grundfragen der Existenz ranzukommen. Dieses Spannungsfeld, das ist Otto Dix. Misión cumplida. Otto Dix en México. Una inolvidable retrospectiva que fue posible gracias al esfuerzo de muchos profesionales comprometidos con las expresiones artísticas. Fue un placer mostrarles paso a paso cómo se logra armar una exposición como esta. Soy Ariel López Padilla y esto fue Tras Bambalinas. Gracias.